Bueno, yo creo que primero puedo hablar de la formación orquestal. Creo que es lo primero el punto clave del sistema. El sistema es una institución que se encarga de la formación de los niños a través de las orquestas, a través de, bueno, vamos a darle un instrumento a este niño para que forme sus valores también. Y eso creo que es algo también que es importante en cualquier orquesta del mundo. En cualquier orquesta hay que tener buenos valores para poder tener una buena convivencia, para tener una buena convivencia con los otros colegas. También está el tema del oído, también creo que es importante hablarlo. Cuando tú estás en una orquesta, estás en la obligación de poder escuchar mejor a tus otros colegas para poder tener como un ensamblaje mejor, por decirle de alguna manera, para poder tocar juntos, para poder tocar al mismo ritmo, al mismo tiempo, la afinación. Yo creo que esa técnica me ha funcionado bastante y eso lo aprendí desde muy pequeño en el sistema. Y creo que también los valores creo que también es algo importante, que el sistema me ha ayudado a muchos, me imagino ustedes también, y es importante recalcarlo y decirlo. Pues mira, yo te voy a decir algo. La trompeta es uno de los instrumentos más influyentes en Francia. La trompeta tiene una historia bastante larga en Francia. Pueden existir maestros como Pierre Thibault, Maurice André. Tienes maestros que fueron maestros de maestros. O sea, igual como algo así como el sistema, podemos decirlo, que aprendes algo y después sigues enseñando. Tienes al maestro Eric Aubier también, que fue justamente en algún momento de su vida el profesor de estas tres personas que me mencionaste, de Tomás, de Alexander y de Gaudí. Ellos estudiaron en algún momento de su vida en Francia y después vinieron al sistema en algún momento a seguir enseñando. Algunos de ellos siguen estando aquí en Venezuela, así que creo que esa parte de la trompeta francesa también me ayudó bastante. Ahorita ha cambiado mucho en estos momentos en Francia la trompeta, porque hay muchos franceses que han entrado en orquestas en Alemania. Tenemos por lo menos ahorita los dos primeros trompetas de Berlín son franceses y tenemos otro primer trompeta en la Filarmónica de Múnich también, que es francés. Hay muchas cosas que han cambiado, puede ser en Francia. La utilización de la trompeta de rotor también es más influyente en Francia en este momento. Antes era como decir un tabú, entre comillas. En este momento yo lo utilizo en la orquesta muy, muy seguido, de hecho. Y creo que esa influencia de ellos tres, de la trompeta en Francia, alguna vez se hizo en un festival aquí en Venezuela que se llamó Maurice André, que se hizo en el 2010, si mal no recuerdo. Ellos trajeron muchos maestros de Francia, trajeron el maestro Max Omerhalder, estuvo aquí también Pacho Flores también. Y fue un movimiento muy grande de trompetas en el sistema, porque fue un sistema muy importante. Además, el maestro Abreu le encantaba la trompeta, eso yo creo que no hay ninguna duda. Y nada, pues eso de la trompeta en Francia creo que fue lo que más me influyó a motivarme a ir a Francia, a poder compartir un poquito y desarrollar la trompeta. Yo asumí el puesto de trompetista muy pequeño en comparación a los demás. Yo cuando estaba en la Nacional Infantil era uno de los más pequeños. Todo el mundo tenía 14 años, yo tenía 11. En la Landaeta también. En la Landaeta yo tenía 16, los demás tenían 19, 20. Estaba un poquito más pequeño que los demás. Y yo me acuerdo una vez que la primera quinta sinfonía de Mahler, una de las obras más representativas de la trompeta, yo lo toqué a los 16 años. Entonces, claro, cuando tú tocas ese tipo de piezas, ese tipo de obras tan pequeño, con una edad tan baja, yo creo que también te preparan a un nivel mental más elevado para poder asumir pues, retos más complicados, ¿sabes? Entonces, creo que esa parte de haber tenido en el sistema pues, la experiencia de poder hacer ese tipo de repertorios, hacer sinfonías Mahler, hacer sinfonías Strauss. Te hablo de cosas un poquito competitivas, de retos en la trompeta.
de compositores que hacen cosas un poquito fuertes a la trompeta. Poder hacer ese tipo de piezas aquí en Venezuela y después poder hacerlas allá, claro, es muy... poder tener esa experiencia en los concursos, ellos lo ven muy bien allá. Ahora, también está el tema de la preparación de los concursos. Claro, aquí en Venezuela, aquí siempre estás metido en una orquesta desde pequeño, entonces, claro, esa experiencia de los concursos no está. Eso fue lo que yo aprendí afuera, con técnicas de concursos, técnicas de individual, claro, porque en el Conservatorio de París, en el Conservatorio Nacional, pues cuando tú haces un concurso, tú entras por concurso al conservatorio, haces 2 rondas, entonces, claro, desde el principio ya estás en un concurso. Entonces, claro, ¿qué pasa? La exigencia del concurso va aumentando según los años, hasta que ya haces un concurso internacional o haces un concurso de orquesta en Francia. Pero sí, esa experiencia de las orquestas, de estar ya en una orquesta, eso me ayuda. Creo que eso fue lo más importante para poder ganar un puesto. En lo colectivo, sí. El tema de poder escuchar a los demás, hacer música, pues como decimos, de cámara, entre comillas, puede ser. La música de cámara sirve para poder escuchar a los demás, para poder saber qué está tocando tu otro compañero. Eso creo que lo aprendí bastante aquí y me ha servido mucho allá. Me ha servido bastante. El francés es muy individual. Claro, cuando tú vas a un conservatorio superior, ya tú tienes una edad bastante avanzada. Ya las edades que se ven son a partir de 16 años. Es muy raro ver un niño de 5 años tocando un violín en el conservatorio superior. Eso lo ves en un conservatorio regional, que bueno, es para lo que sea un conservatorio regional, para que los niños se preparen para después un futuro. Sigue siendo un poquito como aquí los núcleos y después vienes a una orquesta profesional y así vas. Pero sí, eso yo creo que ha sido lo más importante. Yo creo que el sistema es un centro de formación muy importante en el mundo. Hay muchos modelos en el mundo que se idealizan, sí, o que se asimilan exactamente al sistema. Por ejemplo, en Francia tienes un sistema que se llama Demos, que lo implementa, por ejemplo, la Orquesta de París, la Orquesta Nacional de Lyon también lo implementa, pero claro, son cosas un poquito más pequeñas. Hay que tener en cuenta también que el francés es un poquito, no correcto, no creo que sea la palabra, pero más riguroso en los pasos que ellos hacen. Ellos son muy cuadrados en lo que hacen. El venezolano tiene como esa chispa de darle para adelante, como decimos coloquialmente. Pero yo creo que el venezolano puede aspirar a muchas plazas internacionales. El venezolano tiene mucha determinación, tiene mucho coraje, tiene mucha disciplina también. Cuando estás en el sistema, estás obligado, cuando estás en una orquesta también, estás obligado a ser muy disciplinado para poder alcanzar tu máximo nivel, el nivel más alto, y para que la orquesta cada vez, bueno, para eso estás en una orquesta, para poder mejorar, para poder progresar también a nivel profesional e individual. Mira, pues estas son piezas muy comunes allá en Francia, sobre todo, voy a hablar primero del concertino de Jolivet, porque es una pieza muy referente a la trompeta. Es una pieza que sea lo utilizas para un concurso internacional, sea lo utilizas para entrar al conservatorio superior, sea lo utilizas para un concurso de orquesta, también lo piden a veces. Y es una pieza que requiere una técnica a nivel trompeta muy diferente a lo que en la trompeta vemos. Se necesita un sonido un poquito más brillante, pero no forzado. Entonces, teniendo esa influencia francesa de que, bueno, hay que relajar un poquito las notas al final, no es algo así como Brunner, que en Brunner hay que mantener las notas, hay que mantenerlas hasta el final. Tiene que ser todo muy recto. Aquí la música en Jolivet es muy sí, lo que es así como, es como cuando ves una Coca-Cola, que ves así que ves el gas así como petillante, ¿sabes? Y son piezas también que, por lo menos el concertino de Jolivet en algún momento fue la pieza de entrada al conservatorio
superior. El Conservatorio Superior es una institución que lleva más de 400 años, si no me equivoco, que está fundada desde 1750 y algo, no recuerdo bien la fecha. Entonces, claro, hubieron muchas piezas que ahorita que fueron compuestas en esa época, que ahorita son piezas referentes. Una de esas piezas es el Concertino de Jolivet. Además, Jolivet tiene dos conciertos, tiene el concierto también, que nosotros llamamos el número 2, que la escritura para la trompeta es muy particular, las apoyaturas, los trinos. En el final del tercer movimiento hay un shake que es combinado como con un trino, con flurato. Entonces es muy raro ver ese tipo de escritura en la trompeta. Los intervalos a veces son muy complicados, y creo que también está en relación con las variaciones gregorianas de Tomasí, que es una pieza que nunca se había tocado aquí en Venezuela. Tuve la oportunidad de hacerlo con el órgano de la Sala Simón Bolívar, pero es una pieza muy común en Francia. Se toca mucho en iglesias. Hay muchos referentes allá que lo han tocado en catedrales grandes, como la Catedral d'Amiens de Reims, puede ser la Catedral de Notre Dame en París. Y es una pieza muy corta, pero muy exigente al mismo tiempo. Una pieza que dura 7 minutos, pero al final tienes, bueno, la palabra lo dice, es a base de cantos gregorianos. Entonces, la idea de esta pieza es que tienes el órgano y la trompeta funcione como una voz principal a veces, y el órgano sea la base armónica, por decirlo, de este canto gregoriano. Pero al final tiene unos acentos muy difíciles de hacer, que a nivel técnico trompeta es muy difícil, y al final tienes una parte rápida que es como decir, creo que la parte escrita se llama Gloria, que es la parte final, la parte grandiosa, la parte grande. Y esta parte es muy difícil porque tienes muchas notas rápidas y tienes una duración en 2 minutos más o menos que no baja la trompeta. Entonces, claro, hay que recordar que la trompeta es un músculo. Tienes alrededor de más de 30 músculos aquí en la cara que funcionan para poder emitir un sonido en la trompeta. Entonces, muy difícil. Interesante porque el maestro Pablo Castellano es uno de los pocos que sabe tocar el órgano de la Sala Simón Bolívar. Hay que decir que el órgano es un órgano alemán, entonces tiene un sonido mucho más grande que un órgano francés, puede ser. Maestro Pablo tenía muchas ideas que a mí me gustaron a nivel de escritura, porque Tomasí no era organista, entonces él lo escribía pues muy bien para el órgano, podemos decir. Para la trompeta sí lo hacía muy bien, pero para el órgano era muy difícil, tenía combinaciones muy raras a nivel teclado, a nivel pedal también. Entonces, Maestro Pablo también me propuso muchas cosas para yo poder bien combinar con el sonido del órgano también. Vi un bonito nivel en las trompetas esta vez que vine. Los niños, veo esa convicción, esa motivación de poder tocar un instrumento. Era sorprendente porque había muchos niños pequeños de 6 años, de 5 años, que intentaban tocar la trompeta, no sé, que mismos se acoplaban. Yo hacía muchos ejercicios difíciles porque también tenía gente más grande, más de 18 años para arriba, de 15, que también saben tocar, o sea, son más experimentados en la trompeta, obviamente. Y tenía que hacer ejercicios pues un poquito técnicos más complejos para un niño de 5 años, que si escalas y eso. Entonces un momento que yo hice la escala de do mayor. Me gusta trabajar la articulación a veces con las escalas. Entonces me encontraba con 30 personas, todos los niños de 5 años que tocaban perfectamente una escala de do mayor. Yo decía, ok, aquí el nivel está muy bien, me parece que está muy bien. Entonces eso fue muy bonito porque también hubo un momento en que yo estuve también en esa masterclass, pero en esa posición, en la posición de alumno, en la posición de alguien que venía de afuera. Yo estuve un momento también, había 2 maestros que yo vi clases aquí de masterclass. Uno era Gabor Tarkovic, era el que fue trompeta solista en Berlín. Y la otra fue Eric Aubier también, que él vino solista internacional francés.
Entonces, claro, yo estuve en esa posición también como alumno. Entonces, ahora yo estaba en la otra, del otro lado de la moneda, puede ser, por decirlo así, de profesor o de maestro que puede pues, aportar lo que yo sé a los demás, y que los demás sepan que esto es importante. También para mí fue una sensación de que, bueno, fue un éxito, lo logré. Una de las metas de las muchas que tengo han sido cumplidas. Poder decir que vengo del sistema es lo más importante para mí y para el mundo. Ese orgullo creo que muchas personas no tienen ¿cómo decirlo? La oportunidad de compartirlo, la oportunidad de decirlo, que vengo del sistema. Y nada, pues el mensaje que le puedo dar a los niños, pues no permitan que nadie les pise sus sueños, no digan que nunca es imposible, porque yo lo dije estando haciendo el concurso de la Orquesta Nacional de León, y mira, aquí estoy. Soy el primer trompeta de la Orquesta Nacional de León. Vine del sistema, estuve en el núcleo de Rinconada, estuve en la Orquesta Juan José Landaeta, estuve en el Festival Salzburgo 2013, y ahora vivo en Francia. Soy egresado del Conservatorio Superior de París. Todavía sigo estudiando mi maestría, y pertenezco a la Orquesta Nacional de León, y nadie me dijo esto es imposible. Así que creo que es el mejor mensaje. Si me estás escuchando, creo que es lo mejor que puedo decirte. Bueno, lo primero para un trompetista es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia. No hay que desesperarse. Este es un instrumento que si lo apresuras mucho, que si te adelantas a los pasos, pues te puede ir muy mal. Porque si no, te puedes atrofiar músculos, puedes crear muchas mañas. A mí me ha pasado, creo, a muchos trompetistas le han pasado. Y cuando hay una atrofiación del músculo, pues es muy complicado. Volver al principio ya no es igual. Hay que cuidarse mucho la salud también, es importante. Cuando estás afuera hay que adaptarse, eres el extranjero. Así que sobre todo hablo de la manera de tocar. Si estás en Francia, sea en Francia o en Alemania, ya tú sabes que en Alemania ellos se enfocan mucho en el sonido, ellos son muy persistentes con el sonido, y eso hay que adaptarse a eso. Y en Francia son muy solistas también, tienen un sonido un poquito más brillante para algunas cosas, y eso hay que adaptarse también. Hay que ser muy, muy correcto a la hora de estudiar, hay muchas cosas. Hay que aprender bien el idioma donde vas ahí también, para que puedas entender. Mientras más entiendas, mejor todavía. Sea inglés, sea francés, sea alemán, no sé, lo que sea. Yo creo que esos son, podemos decir, los pasos, no sé, a seguir. Y lo más importante para mí también es no perder la esperanza también. La esperanza es importante aquí. Hay que tener mucha esperanza y paciencia también. Y mucha disciplina a la hora de estudiar. Y en la trompeta, un tip importante también, el descanso. El descanso es importante. Yo creo que hasta el descanso es más importante que el estudio. Las horas de descanso son cruciales aquí para la recuperación de un músculo. Puede ser que es como cuando vas a un gimnasio. Si vas a un gimnasio y haces muchas pesas o haces un peso muy alto, te puedes lesionar. Aquí lo mismo pasa, solo que no es el peso, son las horas de estudio. Y ser una bonita persona también, creo también es importante. Cuando eres agradable, creo que todo el mundo te quiere. Puedes tocar muy bien, pero si eres una persona muy, por decirlo, odiosa, no sé si es la palabra, pero por decirlo así, yo creo que no eres muy querido en este mundo. Yo entré en el año 2022 en el Conservatorio Superior de París. Empecé con una licenciatura de 3 años. El primer año fue el año más fuerte porque tienes muchas cosas teóricas. Tienes una materia que se llama déchiffrage en francés, que es como lectura a primera vista. Entonces ellos te ponen a leer a primera vista, tienes una clase semanal hasta que pasas un examen y ya. Pero la idea es, te ponen una partitura, no sé, te la ponen en 5 minutos, ya sea cosas de orquesta, sea
cosas de solista o alguna composición hecha para eso. Y nada, pues tienes esa clase, tienes una clase también como de solfeo también, podemos decirlo. Pero ese solfeo se divide en tres. Se divide en escritura. Tienes escritura, cómo hacer análisis, todo eso, toda escritura está ahí. Tienes el canto, tienes clases de canto también. Y tienes una clase de ritmo también. Tienes una clase de parte rítmica, ellos te ponen una parte y tú tienes que solfear a nivel rítmico. Tienes una clase también de historia de la música. Tienes una clase de análisis musical, que es una de las clases más importantes. Ahí te enseñan todo. Entonces, claro, tienes profes. Yo tuve mucha suerte porque tienes profesores que fueron, no sé, alumnos de Pierre Boulez, por ejemplo. Tienes profesores que fueron alumnos también, no sé, de personas como este tipo de personas, Jolivet, como de Thierry Gage. Tienes muchas personas así. Entonces dices, bueno, a la vez Pierre Boulez puede ser alumno de, no sé, de Jolivet, no sé, puede decirlo, de Tomassi. Después tiene el otro que fue de Debussy, el otro que fue de Berlioz. Entonces va como en progresión, ¿sabes? Entonces, claro, va la historia creciendo. Y nada, tienes dos clases más. Tienes una orquesta en el conservatorio que tienes que hacer una serie obligatoria. Y luego tienes trompeta, pero es la clase más importante, el instrumento. Y depende, mi profesor, como no vive en París, tiene como 2 clases cada 2-3 semanas. Pero para mí, a mí me funcionaba muy bien porque yo podía hacer pues, por decirlo, tigres, para poder buscar dinero y eso. Poder estar en orquestas. Yo tuve mucha suerte porque yo estuve desde el principio pues haciendo trabajos importantes con orquestas grandes en Francia, y eso es algo que un francés no lo tiene muy fácil. Pero claro, también era la experiencia de la orquesta que yo tenía que ayudaba a eso. Y nada, pasé 3 años, me gradué el año pasado de licenciado. Tienes que hacer un recital. El recital es abierto al público. Y ellos, en el caso de trompeta, tienes 3 piezas a tocar, 2 son impuestas. Ellos te ponen una pieza sola, trompeta sola contemporánea, y te ponen una pieza con piano. Y luego tienes una pieza tú que eliges. Y ahorita estoy haciendo la maestría, estoy en el primer año de maestría, son 2 años. Y nada, en este momento tienes que hacer algo que se llama mémoire, que es como una tesis de algo, no una tesis muy larga, son de tesis como de entre 20 a 30 páginas. Y nada, también sí puedes hacer un ejemplo de la trompeta y hacer una tesis un poquito más corta, también sirve, pues estás dando un ejemplo de algo. Luego tienes una materia que se hace en una semana, que se llama creo que es metodología de enseñanza, que es para cuando ellos te explican todo cómo ser profesor, porque los profesores, el sistema de profesor en Francia es muy importante. Para hacer, ellos te dan un diploma también que tú haces. Yo no lo hice, pero hay mucha gente que lo hace. Se llama diploma de enseñanza de Estado. Hay otro que se llama diploma de aprendizaje conformado, algo así se llama, creo. Pero es un diploma más importante para poder entrar a un conservatorio regional y poder enseñar. Tienes eso, y entonces yo hice esas clases durante una semana, y ellos te enseñan cómo hacer eso, ellos te enseñan cómo hacer clases, te dan ciertos talleres en la semana para poder hacer eso, y al final tienes un examen que nada, tienes que describir o tienes que opinar qué tal fue esa clase, qué tal, o qué pasó, que si el profesor se equivocó, dijo alguna mala palabra, no sé. Claro, para mí todo esto es francés. Todo esto es un cambio muy rudo. Y nada, después tienes un recital de maestría, en donde haces un recital, en el caso de trompeta, haces un recital completo de máximo 50 minutos.
Ya tú decides si lo haces con orquesta, lo haces con órgano, lo haces tú solo, lo haces con piano, como tú quieres. Bueno, esto apenas comienza. Estando en Lyon, tengo mucha suerte de estar en Lyon porque la orquesta es muy bonita, la orquesta tiene mucha gente bonita. Se asimila un poco a lo que es el sistema. Porque que tienes mucha gente rodeada a ti, todos sientes que todos son tu familia, es como aquí estamos, es como una seña navideña. Pero creo que otro sueño también sería pues estar dentro de los más grandes, si es posible. Esto es una carrera muy dura, dura, de mucha presión, de mucho estrés acumulado, sobre todo en trompeta. El puesto del primer trompeta es muy clave en una orquesta, como el concertino, como el oboísta, o el primer corno también. El primer corno es muy importante, incluso más presión que la trompeta, digo yo. Entonces, claro, pero esto lleva tiempo, esto no se hace de un día para otro. Esto hay que tener mucho tiempo. No sé qué me tiene Dios, qué me tiene para el futuro, pero creo que también yo estoy colaborándole a Dios también, preparándome, tratando de hacer una carrera bien bonita.